Noticias de última hora recién llegadas. Prepárense, espectadores, ya que estos próximos años revelarán algo impactante que dejará al mundo entero sin palabras. El secreto muy bien guardado sobre la demolición de la cúpula, una estructura monumental de orígenes misteriosos, está a punto de ser desvelado. ¿Qué oscuros misterios se esconden tras sus muros? ¿Quién tiene el poder de orquestar un acontecimiento tan trascendental? Y lo más importante, ¿cuál será el efecto dominó de esta revelación trascendental? Manténganse al tanto. A medida que se revela la verdad, el monte del templo, un lugar muy volátil, se ha convertido en una fuente de ferviente deseo para palestinos y árabes que buscan tomar el control y erradicar el acceso judío. Sorprendentemente, han logrado avances significativos hacia su objetivo. En un giro sorprendente, las Naciones Unidas, en un acto flagrante de revisionismo histórico, aprobaron una resolución en 2020 que despojó al monte del templo de su antiguo nombre y lo reemplaza por el término árabe Haram al-Sharif. Este intento deliberado de borrar la herencia judía es profundamente preocupante. Sin lugar a dudas, la tensión hierve perpetuamente en esta zona, un recordatorio inquietante del conflicto que se avecina y que podría estallar en cualquier momento. Hace unas semanas, el ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, realizó una visita al monte del templo, entró al lugar sagrado y caminó silenciosamente durante menos de 15 minutos. Sin embargo, los líderes palestinos malinterpretaron completamente su visita y difundieron información falsa por todo el mundo, sugiriendo que Israel estaba planeando asaltar el monte del templo. Esto provocó fuertes críticas a Israel, incluso por parte de países amigos. Curiosamente, esta visita tuvo lugar el día 10 del mes de Tevat en el calendario hebreo, que es un día de ayuno para los judíos, mientras lamentan la destrucción de los dos templos que una vez estuvieron allí. A pesar de esta importancia, el monte del templo está abierto a todos. El ministro señaló que solo los musulmanes podrán rezar en el lugar durante 2022. Sin embargo, es importante señalar que durante este período, 51.000 judíos visitaron el monte del templo, lo que representa un aumento de alrededor del 50% en comparación con el año anterior. A mediados de enero, la policía israelí arrestó a 2 visitantes judíos más en el lugar sagrado, quienes estuvieron detenidos durante 5 horas. Su presunto delito ondeaba su bandera y cantaban el himno nacional, Hatikvah. Es crucial que los cristianos de todo el mundo defiendan el deseo de Israel de visitar y orar en el monte del templo. Mientras continuamos orando por la paz en Jerusalén, también debemos abogar por los derechos de todas las religiones a adorar libremente en este lugar sagrado. Mientras tanto, Jordania se ve a sí misma como custodio de los lugares santos musulmanes y cristianos en la capital israelí y ha expresado su deseo de poseerlos, incluidos el monte del templo y el muro de las lamentaciones. Esta aspiración apunta a romper los lazos judíos con estos sitios, lo que posiblemente lleve a un escenario en el que a los judíos se les prohíba visitar el monte del templo y orar en el muro occidental. Si bien esto puede parecer descabellado, las declaraciones hechas por el primer ministro jordano Bishar al-Kawane el año pasado arrojan luz sobre la amenaza potencial. Después de que los árabes palestinos arrojaran piedras contra las oraciones judías en el muro occidental, al-Kawani los felicitó a ellos y a todos los involucrados, declarándolo una victoria contra los sionistas que profanaron la mezquita de Al-Aqsa en el monte del templo. Este incidente sirve como recordatorio de que el monte del templo sigue siendo una zona muy polémica y volátil en el mundo palestino. Parece que se está librando una batalla continua, no solo de naturaleza física, sino también espiritual, por el control del lugar sagrado. En el libro de Ezequiel 2040, se profetiza que el monte del templo desempeñará un papel crucial en el futuro. Dice Dios: «En mi monte santo, en el monte alto de Israel, declara el Señor Dios, allí toda la casa de Israel, todos ellos me servirán en la tierra. Allí los aceptaré, y allí exigiré vuestras contribuciones y lo más selecto de vuestros dones, con todas vuestras sagradas ofrendas». Este versículo subraya la importancia del monte del templo, que tiene un significado histórico y religioso para múltiples religiones.
Es el lugar donde Dios le ordenó a Abraham hace casi 4000 años que sacrificara a su hijo Isaac. Este evento representa un momento crucial en la fe abrahámica y sirve como recordatorio de la herencia compartida de judíos, cristianos y musulmanes. Una historia habla del rey David, famoso por su fe, que compró esta misma tierra para construir un altar y desviar la ira de un Dios vengativo. Más tarde, el rey Salomón, en su sabiduría, construyó aquí el primer templo, un magnífico edificio que fue un testimonio del poder y la gloria de lo divino. Sin embargo, la tragedia sobrevino cuando este santo santuario fue devastado, dejando al pueblo judío lamentando su destrucción. Ingresa el Islam, una religión decidida a controlar el monte del templo, que considera la presencia de judíos y cristianos orantes como una afrenta directa a su propia fe. A sus ojos, este lugar sagrado debería estar reservado exclusivamente a los musulmanes, sirviendo de barricada contra el cumplimiento de las antiguas profecías. Isaías, un profeta venerado por las tres religiones, habló de una época en la que el monte del templo sería un lugar venerado de oración para todas las naciones. Esta visión, sin embargo, es precisamente lo que los seguidores del Islam buscan impedir. Una fuerza siniestra se esconde detrás de esta antigua batalla. Se cree que el mismo Satán, susurrando en las sombras y orquestando esta lucha por el control, mueve los hilos. Muy consciente de la importancia de Jerusalén y del monte del templo, al cumplir los planes de Dios con un conocimiento intrincado de las Escrituras, Él alimenta el fuego del odio hacia Israel y su pueblo, alimentando conflictos que continúan hasta el día de hoy. Cuando los musulmanes erigieron la cúpula de la roca en el mismo terreno donde una vez estuvieron el primer y el segundo templo. Esta estructura icónica, sin embargo, no estaba destinada a ser una mezquita. Era un símbolo del dominio musulmán, una proclamación para todos de que el monte del templo pertenecía únicamente al Islam. Apenas 2 décadas después, se añadió la mezquita de Al-Aqsa al lado sur de este territorio en disputa, consolidando aún más el control musulmán sobre este terreno sagrado. Interesantemente grabada en la ilustre cúpula de la mezquita de la roca, una inscripción críptica declaró audazmente que Dios no tiene hijo, una revelación que ha ocupado las mentes de creyentes y escépticos por igual desde la tumultuosa guerra de los 6 días de 1967, cuando Israel recuperó rápidamente el dominio sobre Jerusalén. Para apaciguar las críticas internacionales en torno a la expulsión de Jordania de Jerusalén, Israel cedió el control administrativo del sagrado monte del templo a la caminata islámica. Pero, ¿podría este precario equilibrio de poder ser una mera ilusión que enmascara una intervención divina inminente? La morada elegida del Todopoderoso no es otra que el monte del templo, una montaña impresionante conocida en hebreo como Har Habayit. Referenciada como la montaña de la casa en el Salmo 132, esta santa cumbre ha sido ordenada como la morada del Señor, donde anhela tener comunión con su pueblo elegido. Las Escrituras resuenan con sus palabras, afirmando: aquí habitaré para siempre, mientras Él reclama a Sión como su santuario eterno. Salmo 130, 213 al 14. Con tan profundo significado atribuido al monte del templo, ¿podemos anticipar la construcción de un tercer templo en Jerusalén? Una mirada enigmática al futuro se encuentra en los capítulos finales del libro de Ezequiel, que aparentemente aluden al advenimiento de un nuevo templo. Sin embargo, este edificio sagrado podría no materializarse hasta la llegada de una era llena de tranquilidad y serenidad. ¿Podría esto sugerir que los preparativos para un templo ya están en marcha, ocultos a nuestros ojos mortales? Sorprendentemente, un Tesalonicenses 2:4 insinúa un suceso siniestro, proclamando que el anticristo usurpará audazmente el templo de Dios. ¿Podría construir un templo antes del reino de paz anticipado, como lo predijo Ezequiel? La pregunta apremiante sigue siendo: ¿dónde surgirá este templo? Actualmente, el monte del templo está rodeado de mezquitas, lo que proyecta una sombra impenetrable sobre la perspectiva de un nuevo templo. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de una intervención divina que podría desplazar estas veneradas estructuras en un futuro previsible. Un terremoto sacudirá los cimientos de estas mezquitas, despejando el camino para un templo anticipado. O tal vez surja un líder carismático, el anticristo o su engañoso profeta,
proponiendo una propuesta fascinante que persuada a los musulmanes a abrazar la coexistencia con un templo en sus lugares sagrados. Además, la descripción precisa del templo proporcionada por Ezequiel en los capítulos 40 a 48 plantea una teoría tentadora. ¿Podría ser este intrincado plano una representación alegórica de la etérea Nueva Jerusalén expuesta en el libro de Apocalipsis 21:127? En un giro fascinante, el Nuevo Testamento revela una profecía inquietante sobre el templo del Dios viviente. En uno de Corintios 316 y en otro de Corintios 619, se afirma que los creyentes mismos son este santo santuario. Pero contenga la respiración, porque la carta a los tesalonicenses predijo un acontecimiento escalofriante: la infiltración del anticristo dentro de los mismos muros del templo. Esto plantea una pregunta profundamente inquietante. ¿Cómo puede una iglesia considerada templo de Dios permitir que falsos maestros deambulan libremente dentro de su dominio sagrado? Esta incertidumbre me deja al borde de la sospecha, dudando en abrazar plenamente una iglesia así. Sin embargo, el Señor Jesús, en medio de mis vacilaciones, ha cumplido el sacrificio supremo, dando su propia vida y derramando su propia sangre. A través de su sacrificio se realizan los sacrificios descritos en el templo de Ezequiel. Con su acto supremo, ha dado paso a la eterna redención. Como se afirma enfáticamente en Hebreos 9:12, el pecado ha sido abolido. Como se afirma en el versículo 26, su sacrificio fue un evento único, lo que hace que el restablecimiento del servicio de sacrificio en Jerusalén carezca de significado. El Señor no se agradará de los holocaustos y sacrificios por el pecado, como declara sin rodeos Hebreos 16. Entonces, a la luz de esto, ¿cuál es el propósito detrás de la descripción extensa y meticulosa del templo y sus rituales? Algunos argumentan en contra de una interpretación literal, afirmando que todo simboliza el sacrificio del Señor Jesús. A quienes proponen esta perspectiva les planteo una pregunta sencilla: ¿por qué a Ezequiel, a quien Dios le había ordenado que declarara todo lo que había presenciado a la casa de Israel, se le concedería una visión tan vívida y detallada? Si fuera meramente simbólico, tal vez no tendríamos que limitarnos a predicciones exactas de cómo se desarrollarán los acontecimientos en el monte del templo. Es posible que el plan de Dios se desvíe mucho de nuestras concepciones limitadas. Él reina supremo y se desarrollará de acuerdo con su propósito divino, guiándonos por un camino hacia el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Bieber divulga que el Señor Jesús regresará al Monte de los Olivos durante su segunda venida. Será entonces cuando establecerá su reino de paz y justicia incomparables, gobernando desde la imponente ciudad de Jerusalén. En esta extraordinaria transformación, Jerusalén trasciende a Nueva York como epicentro del mundo. Las naciones, influenciadas por el poder irresistible de este espectáculo divino, se unirán en su asombro y declararán: «Venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Es en esta morada sagrada donde serán iluminados, se les enseñarán los caminos del Señor y recorrerán su camino recto». La ley y la palabra del Señor emanan del corazón mismo de Jerusalén, asegurando que su prominencia y significado brillen con brillo sin obstáculos. Ahora hemos llegado a su fin. Gracias por ver. No olvides darle me gusta, compartir, comentar y suscribirte. Hasta la próxima, amigos.